Tres historias de terror ocurridas en panteones. Hola amigos de Rumbo 18, hoy les traigo un nuevo video. En esta ocasión, historias de panteones. Y es que los panteones son lugares llenos de diversas energías en donde las personas se suponen van a descansar en paz para siempre, aunque no siempre es así, y las manifestaciones paranormales no se hacen esperar. Sin más que decir, los dejo con las siguientes historias. La tumba de Nachito, Panteón de Belén. La leyenda de Nachito es una de las historias más icónicas del Panteón de Belén en Guadalajara, así como una de las más vivas. Ignacio Torres Altamirano, conocido como Nachito, era un niño que temía la oscuridad, una enfermedad conocida como nictofobia. La leyenda cuenta que el niño tenía que dormir con las ventanas abiertas en el día y con veladoras en la noche, hasta que el 24 de mayo de 1982 una tormenta apaga las velas, dejando al niño a oscuras, y a causa de esto muere de un infarto. Después de haber sido enterrado, se cuenta que el cuerpo de Nachito amanecía fuera del féretro sin explicación alguna. La familia después de esto decidió mandarle a hacer un ataúd de cantera ranurando la parte del medio de tal manera que el sol y la luna siempre llenaran de luz al niño para que éste pudiese estar tranquilo. Desde entonces la tumba de Nachito se convirtió en la más visitada del Panteón de Belén. A más de 140 años de su muerte y casi de forma diaria, la gente le lleva juguetes para que el espíritu no se sienta solo y tenga con quien jugar. Si alguien le trae con mucho cariño y respeto algún regalo sin importar el tamaño, se cuenta que Nachito los cuidará como si fuera un segundo ángel de la guarda a esa persona. Pero también hay una advertencia de que no te lleves nada o el niño se molestará contigo. Te seguirá hasta el lugar en donde vivas para encargarse de que tus noches sean todo menos tranquilas. Créditos a quien corresponda. La leyenda del cementerio de San Miguel de Málaga. Amaneció un día extraño en la ciudad de Málaga. Para ser pleno verano hacía un frío inusual, con una mortecina neblina que cubría las calles, aún húmedas por la proximidad del amanecer. En casa de los Pérez todo era silencioso, amargo y tristes, rotos por el llanto de alguno de sus niños. Hacía 2 días que la familia había sufrido una gran pérdida. El abuelo paterno, un anciano bonachón y buena persona, después de una vida plena y feliz, había llegado al ocaso. La naturaleza había ejercido sus amargas leyes sobre la existencia de este buen hombre y sus nietos, aún muy pequeños para entender el ciclo vital. Cargaban una pena casi insoportable para sus cortas edades. Sus padres, apesumbrados y con el dolor de la pérdida, se esforzaban en que sus hijos pudieran sobrellevar el dolor, algo casi imposible. La familia Pérez estaba formada por un matrimonio típico español de clase obrera y con 3 hijos. En tiempos menos desgraciados eran la alegría de la casa, pero la pérdida de su amado abuelo les había dejado tocados. Lucía, la más pequeña de 3 años, era la que menos se daba cuenta de las circunstancias. Para ella, su yayo había partido en un viaje hacia un lugar de paz y felicidad, aunque solo sentía la pena de la ausencia. Sus hermanos más mayores, Isaac, de 6 años, y Rubén, de 10, eran más conscientes de la pérdida. Transcurría la mañana y la madre empezó a preparar a sus vástagos para el día en que les esperaba. Esa mañana se oficializaba el funeral por el abuelo en el cementerio de San Miguel. El abuelo era una persona muy querida en Málaga y con una familia numerosa, lo que presagiaba una gran multitud de asistentes al sepelio. Se aproximaba la hora y la familia Pérez se dirigió al cementerio para la última despedida de su ser más querido. El cementerio de San Miguel es un lugar de reposo eterno que se alza con una solemnidad sobria y majestuosa. El camino que conduce al cementerio está bordeado de antiguas lápidas, cada una con inscripciones que cuentan historias de vidas pasadas.
ahora reducidas a menos ecos en el viento. Las tumbas, algunas cubiertas de musgo y otras adornadas de flores marchitas, se alinean en las filas ordenadas, creando un laberinto de piedra y recuerdos. En las noches de luna llena, una pálida luz plateada ilumina el paisaje, proyectando sombras espectrales que danzan macabramente sobre las lápidas. En el centro del cementerio se encuentra un mausoleo imponente, construido con mármol blanco y coronado por una cruz gótica. Justo al lado donde el abuelo tenía emplazada su morada eterna. Sus puertas de hierro forjado, oxidado por el paso de los años, permanecen cerradas, pero se dice que en la inquietud de la noche se pueden escuchar débiles susurros y llantos que emanan de su interior. Alrededor del mausoleo, ángeles de piedra con las alas desplegadas parecen vigilar eternamente, sus ojos vacíos contemplando un horizonte desconocido. Llegó la hora y la despedida de un incalculable gentío que se dio cita a la despedida. Dentro del doloroso momento reinaba un pequeño caos de gente. En grupos unos contaban las danzas del abuelo, otros hablaban de lo buena persona que fue, de la familia tan bonita que había construido, esa familia que parecía no tener fin. Varios matrimonios con sus pequeños se iban concentrando alrededor de la tumba del Yayo, entre otros los Pérez con sus 3 hijos. Entonces el sacerdote comenzó el ritual de despedida, sumiendo a la multitud en un respetable y sepulcral silencio. Solo se escuchaban las palabras esperanzadoras del cura, alabando la dichosa vida del fallecido y prometiendo a sus seres queridos una paz eterna. En cambio, no para todos los representantes era lo único que se podía escuchar. Lucía era capaz de percibir algo más, un leve susurro infantil, una llamada ingenua al juego, una melodiosa voz que le decía: «Ven a jugar». La niña miraba a todos, buscando el origen de la atención, pensando que sería alguna de sus primas o algún amigo de su edad, pero nadie se dirigía a ella. En cambio, la voz cada vez era más cercana y nítida. Entonces sus lindos ojos se clavaron en el mausoleo central, donde pudo ver, a través de las rejas oxidadas, la sonriente cara de una niña de su edad. Una joven con la piel blanca como el néctar, casi transparente, unos cabellos largos que ondulaban con esa neblina opresora de la mañana y que con un gesto de la mano la llamaban hacia ella. Lucía con su muñequita en la mano y ante la invitación de juego, silenciosamente como un gatito, se separó de su familia y aceptó compartir esos momentos de juego con su nueva amiga. El funeral siguió su curso, con miradas al suelo, lloros, lamentos y ese silencio de respeto ante la última despedida del entrañable anciano. Todo el mundo se centró en la despedida y el último adiós, hasta que el sacerdote dio por finalizado el sepelio. El momento de silencio quedó roto con un aplauso generalizado, despidiendo al abuelo. Loas lanzadas al aire por sus amigos y los consiguientes pésames a la familia directa, encabezada por los Pérez, un largo momento que se prolongó en demasía. Cuando la ceremonia terminó, la familia Pérez se dio cuenta de que Lucía no estaba entre ellos. La búsqueda desesperada comenzó con los familiares y amigos recorriendo cada rincón del cementerio. Llamaron su nombre una y otra vez, pero la pequeña Lucía no respondía. La noche cayó y la búsqueda se extendió a la ciudad, pero Lucía no fue encontrada. Pasaron los días y la esperanza comenzó a desvanecerse, hasta que una mañana, durante una limpieza rutinaria del cementerio, un trabajador encontró el cuerpo de Lucía en el sepulcro de la niña que había visto durante el funeral. La pequeña yacía con una expresión de paz en su rostro, abrazada a su muñequita. El descubrimiento sacudió a la comunidad y el dolor de la familia Pérez se volvió insoportable. La noticia se extendió rápidamente por Málaga. Los vecinos se congregaban en pequeñas discusiones, llenas de murmullos y suspiros de tristeza. La madre de Lucía, destrozada por el dolor, se aferraba a los juguetes de su hija,
mientras el padre, con el rostro marcado por la desesperación, intentaba mantener la compostura frente a sus otros hijos, Isaac y Rubén. Aún en su inocencia no comprendían completamente la magnitud de la tragedia, pero se sentía el peso de la ausencia de su hermana. A pesar de ese día, las gentes de Málaga comenzaron a susurrar una nueva leyenda. Decían que en las noches de verano, si uno paseaba cerca del cementerio de San Miguel, podía escuchar risas infantiles y ver sombras jugando entre las tumbas. Era el espíritu de Lucía, felizmente unida a su nueva amiga, la niña del mausoleo. Y así, dos almas inocentes encontraban consuelo y compañía en el eterno juego, mientras sus risas resonaban en la quietud de la noche, recordando que a todos, incluso en la muerte, la amistad y la alegría pueden prevalecer. El soldado que cuida el Panteón Civil de Dolores en la Ciudad de México. Realmente nadie sabe quién fue ni cómo murió el soldado Figueroa, pero ahora su fantasma es el más famoso del Panteón Civil de Dolores y forma parte de esta lista de famosas leyendas de panteones mexicanos. Los vigilantes dicen que al llegar la medianoche se escuchan los marciales pasos con los que sale de su tumba para hacer su ronda. Durante varios minutos recorre los pasillos del antiguo cementerio. Hay quienes aseguran haberlo visto, vestido aún con su uniforme, sus botas altas y lustrosas y un fusil al hombro. Dice la leyenda que si en su camino se topa con alguien, alguno de los vigilantes generalmente se acerca y le grita que se aleje de inmediato. Después da la media vuelta y se va marchando para seguir cumpliendo con su deber de cuidar el panteón.